4 estaciones en un día es el título de la primera novela del escritor navarro y periodista Pablo Laporte. Se fue a Australia hace más de 10 años, muy joven, y nos cuenta en esta obra, 4 estaciones en un día, todas sus aventuras allí desde muchos puntos de vista: la amistad, el amor, las juergas, la vida, la soledad. Bueno, 1001 emociones las que nos transmite Laporte. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Carmen, muy bien. Gracias por acompañarnos. Tu primera novela y surge de un viaje a Australia. ¿Con cuántos años te vas a Australia y qué buscabas allí? Pues me fui con 23 años, ahora justo hace 10 años. Me fui, de hecho, además en la Nochevieja de 2007-2008, y me fui un poco buscando pues estar lejos, estar solo y probarme en un entorno completamente diferente y por tanto un poquito hostil, ¿no? Ajá. Y elegí Australia un poco como quien coge un mapa mundi, le da vueltas, se hace pum, ¿no? Sí. Yo quería, bueno, pues esta cosa de aprender inglés, pero sobre todo irme todo lo lejos que pudiera, sobre todo para no poder volver a la mínima de cambio y ver un poco qué me ocurría por ahí. Sí, bueno, es cierto que tus primeros momentos allí estuvieron marcados por las dudas, la incertidumbre, la soledad, algo bastante comprensible, ¿no? Sí, claro, bueno, de hecho fue un poco la tónica general de mi estancia allí. Yo estuve 8 meses en total y no fui con ningún plan preestablecido para nada. Yo no conocía a nadie ahí, me fui de hecho con un billete de ida, no sabía cuándo volvería, no sabía ni siquiera si volvería. Sí. Y claro, pues los primeros días, las primeras sensaciones eran muy fuertes, eran brutales. Estar ahí solo, nada más llegar, recuerdo esa primera noche, Nochevieja, con 40 grados de calor que hacía ahí, porque está al otro lado, claro. Y decir, madre mía, esto va en serio, ¿no? Ahora tengo que desarrollar esto de Australia. Pero luego, bueno, fueron sucediéndose las distintas etapas del viaje y fui adaptándome un poquito al medio, fui viviendo muchísimas experiencias, muchísimas vidas en una misma, de ahí un poquito el título. Fue casi como vivir una vida entera en 8 meses y bueno, acabé adaptándome un poco al medio. Sí, bueno, 8 meses en los que hubo que encontrar una vivienda, compartir vivienda con personas de diferentes partes del mundo, con deseos de estar solo y a veces imposible estar solo, con añoranzas y nostalgias relacionadas con el amor. Cuéntanos. Bueno, pues yo me fui de Pamplona, donde había vivido toda mi vida hasta entonces, y al principio pues yo creo que iba buscando una vida parecida pero allí, ¿no? Y poco, pues al principio lo que tú dices, vivía en una casa con gente, iba a un curso de inglés, me tomaba mis cervezas con mis amigos de por ahí, pero poco a poco fui dándome cuenta de que tenía una oportunidad mucho más rica para hacer otras cosas, ¿no? Entonces a los 2-3 meses rompí un poco con esa vida y ya me fui pues a los llamados backpackers de Australia, que son como hostales de viajeros y de mochileros que son casi todos europeos, por cierto, que van un poco dando la vuelta a la isla en una u otra dirección. Y a partir de ahí me sumergí en una corriente un poco distinta de viaje, que no iba buscando, pero que encontré y que marcó muy claramente la identidad de lo que luego fue el viaje y luego el libro, ¿no? Bueno, está claro que hay problemas, ¿no? Al principio cuesta adaptarse, pero ¿tú recomendarías, después de esos 8 meses de vida tan lejos de tu zona de confort, tan cerca de otras experiencias, tan lejos de lo que tú considerabas tu tribu, lo recomendarías totalmente? Totalmente, me parece además que creo que es una asignatura obligada. En muchos países de hecho lo hacen, que como cultura a esta edad más o menos hay que largarse un año por ahí a ver qué te pasa. Aquí lo hacemos menos, pero yo creo que es necesario. Para mí fueron 8 meses que no cambiaría por nada, porque fueron duros, pero también fueron muy exóticos, muy ricos en experiencias, conocí gente de todo tipo, me vi en situaciones de lo más dispares, que luego tanto es así que me dieron para escribir un libro. Yo no me fui con la idea de escribir un libro después, pero cuando volví me di cuenta de que me habían pasado una serie de cosas que yo consideré muy dignas de contar. Bueno, es verdad que entre la historia de amor que nos cuenta, o parte de lo que yo ya he podido leer, hay un nombre de una chica que es Pauline, y que ahí estamos, ¿no? Sabiendo o queriendo saber si verdaderamente triunfó el amor o no, o si se reencontró Pablo Laporte con esa chica que había conocido en Carcassonne, ¿verdad? En Francia. Sí, en Toulouse, pero sí. ¿En Toulouse? Sí, bueno, es que todo lo que te cuento un poco de Australia, de los backpackers y tal, es un poco el contexto o el escenario, si quieres, en el que luego sucedió una historia de amor casi platónico, por así decirlo, que es la que da una razón y un sentido a que exista este libro, de hecho. Porque el libro en el fondo trata de una casualidad casi cósmica, ¿no? Porque me encontré allí y por casualidad
a una chica que, bueno, como pongo yo en cursiva en el libro, ¿Sí? la primera mujer que amé, Ajá. que tenía yo 14 añitos, Sí, era sí, un sí. enano en un intercambio de estos de colegio, pero fue la chica que me dio mi primer beso y creo que me pasó de niño a preadolescente, si quieres. Y luego no supe nada más de esta chica y por alguna razón extraña me volvió a la cabeza cuando yo estaba allí y resulta que vivía en la misma ciudad que yo, que era Melbourne, ¿no? Entonces aquello para mí fue una cosa muy extraña, muy difícil de explicar incluso, porque a día de hoy todavía no sé si es que me la encontré o la adiviné, por así decirlo, y que luego marcó el curso de toda mi estancia en Australia. Todo iba un poco pivotando alrededor de ella, sin que ella ni siquiera lo supiera, porque ella está hasta casi la última línea del libro, pero es casi un fantasma, ¿no? Es un personaje que va, que viene y que no sabemos muy bien si está en mi cabeza o es real, ¿no? Bueno, pues no vamos a revelar nada Eso más es. para que quienes nos están viendo pues sigan con la apetencia, ¿no? El deseo de leer este libro, 4 estaciones en un día, que yo también estoy deseando de saber qué va a pasar con esta chica y con Pablo Laporte, ¿no? Entre lo peor, ¿qué fue lo más negativo que encontraste allí? ¿Qué fue lo más duro para ti? Y por lo que, bueno, pues quizá tuvieras alguna duda de volver antes, ¿no? ¿Qué fue lo peor? Pues yo creo que lo peor, y a la vez lo mejor, de alguna manera, fue la soledad. Porque yo estuve solo durante 8 meses. Es decir, conocía gente que iba y que venía, pero siempre estaba solo. Y siempre me seguía un halo de soledad y a donde iba, porque en el fondo sabía que con quien me juntara sería para unos días o para unas pocas semanas, ¿no? Y cuando me di cuenta de que esa iba a ser la tónica general del viaje, ya bueno, lo asumí e incluso lo disfruté. Pero esa soledad tan radical de estar incluso en otro uso horario, ¿no? Que no podías ya ni siquiera llamar a tu gente para saber qué tal están, porque están durmiendo mientras tú estás despierto. Eso fue lo que era lo más duro, pero a la vez donde residió el mayor aprendizaje para mí. Claro, y las rumias existenciales, ¿no? La familia, los hijos, el futuro... Los hijos futuros. Todo eso. Pero hay todo mucho eso tiempo para pensar entonces, Mucho ¿no? tiempo, sí, porque como te digo, me fui ahí, no me fui a trabajar, no me fui a estudiar, me fui porque sí, realmente. Fue una idiotez de juventud, que valiente idiotez, porque ahora mismo gracias a eso tenemos un libro, ¿no? Pero yo me fui sin ningún plan y me di cuenta de lo largo que es el día. Tenía muchísimas horas para pasear, para estar solo, para darle a la cabeza, y sí que también fue para mí un tiempo para pensar, ¿no? Como un poco un Kit Kat existencial, que lo pongo por ahí también, de darme cuenta pues quién había sido yo, cuál había sido mi vida hasta entonces y cuál quería que fuese la siguiente fase, ¿no? Claro, en un momento de muchísima juventud, que bueno, siempre se generan más incertidumbres en la vida, ¿no? Y más dudas, también aludes a tu familia en diferentes momentos. El otro día conocimos a tu hermano, Eduardo Laporte, con sus diarios 2015-2016. Hoy viene Pablo Laporte, que tiene otro hermano, Juan, que no escribe, pero que todos ellos forman parte de una familia creativa. Son hijos de Philippe Laporte, un diseñador de moda muy conocido aquí a nivel nacional e internacional, fallecido, ¿verdad? Tus padres murieron cuando tú eras un crío, con 17 años apenas, ¿no? Eso es, son 16. Eso también supongo que te marcó y os marcó a los 3 hermanos. Sí, sin duda. Nos marcó a cada uno de una manera muy diferente. Eduardo, de hecho, empezó su carrera literaria escribiendo sobre ese tema, con un libro que se llama Luis de Noviembre por la tarde, donde habla un poco pues sobre la enfermedad de mi padre. Y a mí también me marcó muchísimo, pero claro, tampoco sabría decirte qué tuvo que ver con mi viaje. Es decir, yo estaba ya igual de loco antes, vamos. Bueno, y no tienes reparos en contar muchas historias que parecen muy de la vida privada, ¿no? Hasta las juergas, alguna borrachera, alguna cosa así un poco íntima, ¿no? ¿No bueno, hay pudor? No hay pudor. Primero porque creo que si algún día uno se plantea escribir, tienes que dejar el pudor aparte, porque cualquier cosa que tú escribas siempre vas a poner algo muy íntimo de tu lado. Y segundo, porque yo escribí este libro sin ninguna ambición, sin ninguna intención. Yo no había publicado nada hasta entonces y lo escribí más que nada porque quería tener yo algo así como un recordatorio de lo que había pasado. Y de hecho el libro al final fue un libro de verdad, pero tuvo fases previas en las que simplemente era algo así como un anecdotario, que luego fui viendo que podía tener más cabida para algo un poquito más gordo. Pero quiero decir que lo escribí sin ningún filtro porque iba a ser para mí, obviamente yo no me voy a engañar a mí mismo. Claro. Y luego tú dije, decías bueno, en el libro, en algún momento creo que dices que no se puede escribir mientras se está viviendo, ¿no? Que quizá hay que esperar y contar después. Totalmente.
En el libro hay algunos fragmentos que sí que escribí ahí, que tienen bastante valor porque tienen como esa frescura de la inmediatez, pero yo dejé de escribir como al tercer mes porque me di cuenta de que no podía estar esas dos cosas, o lo vives o lo escribes, pero las dos no se podía. Es más, cuando volví del viaje intenté escribir el libro varias veces, sin éxito, porque de hecho todavía tenía que digerir todo aquello, ¿no? Y no fue hasta pasados 2 años, cuando ya digamos que el viaje se enmarcó dentro de un recuerdo muy claro y muy nítido, y lo que valía seguía en mi cabeza y lo que no, que tuve el libro mucho más claro. Pues yo recomiendo que si cualquier persona quiere ponerse a escribir, deje un tiempito, si es una narrativa autobiográfica, por supuesto, deje un tiempo entre lo vivido y la parte ya más creativa. Sí, es verdad que muchos viajes se plasman en diarios que se guardan en cajones, ¿no? Para uno mismo, pero tú has querido mostrarlo al público. ¿Qué público te gustaría que fuera tu público fiel? ¿O a quién crees verdaderamente que esta historia puede cautivar? Yo creo que este libro es muy interesante para la gente entre 20 y 30 años más o menos, porque las rumias, como tú decías, del personaje van un poco por ahí. Yo creo que toda persona joven que se plantee en algún momento coger y dejarlo todo para irse a cualquier otro sitio a ver simplemente qué pasa, a ver quién es en un entorno distinto, este libro es un buen manual para eso, porque lo cuento con mucho detalle, ¿no? Cómo es ese proceso desde el primer día que llegas completamente indefenso y sin carcasa y cómo necesitas cambiar para adaptarte, ¿no? Entonces creo que el público más que puede sacarle más provecho al libro es ese público que está pensando en viajar, pero también el que ha viajado ya. Creo que pertenezco a una generación de jóvenes que hemos tenido la suerte de poder hacer este tipo de cosas y también creo que puede traer un poco de nostalgia a quien ya ha hecho su particular viaje a Australia o a donde sea y que les recordará, yo creo, muchos momentos, ¿no? Esos momentos duros al principio y también los duros al final por no querer irse, ¿no? Que creo que es la tónica general de cuando uno se va fuera. Claro, Australia y no otro país, aunque tú dudas o dices en el libro que por qué no has ido a Irlanda, por ejemplo, a estudiar inglés, que estaba mucho más cerquita y podías volver a Pamplona. Eso fue parte de una de las crisis del principio. Pues me fui a Australia precisamente porque era para mí un sitio un poco virgen, es decir, no tenía especial apego a ese país, prácticamente por lo justo lo situaba en el mapa, pero me atrajo mucho que estuviese tan lejos y bueno, también que se hablase inglés, la verdad, las cosas como son. Yo también quería aprovechar un poco el viaje para eso y sobre todo para tener una excusa un poco para dedicar a los mayores, para decirles que me iba por algo, ¿no? Pero me gustaba esa lejanía, me gustaba también que fuera anglosajón y me gustaba que, bueno, saber que tampoco me estaba yendo a Tanzania, ¿no? Que era un sitio más o menos un poco seguro. Yo no buscaba un sitio en el que el entorno me marcase demasiado el viaje, quería una cosa un poquito más tranquila y plana porque creo que lo que quería irme era un poco a pensar y a verme a mí, y a encontrarme a mí mismo, tal vez. Bueno, hay que leer el libro para ver cómo se transformó Pablo Laporte, el Pablo Laporte de las primeras páginas, que se transforma, desde luego, en las últimas. Pablo Laporte, periodista, escritor, autor de 4 estaciones en un día. Enhorabuena por este trabajo, lo que hemos leído nos ha encantado, la verdad, Pablo, así que sea un éxito. Ojalá esté entre los más vendidos. Ya me contarás cuando... Gracias, cuando lo termine. Cuando termine, eso es. Gracias, Pablo, hasta siempre. Gracias.